Es una bendición poder leer las Escrituras y encontrar en ellas, pues, verdades que se aplican muy bien a nuestras vidas. Y pues tengo por costumbre tener en las mañanas una lectura devocional donde leo la Biblia y la disfruto no para hacer teología, sino para sacar una verdad que pueda bendecir mi corazón. Y bueno, en ocasiones te vas encontrando con experiencias ahí en las Escrituras que dice, ¿cómo se parece esto a lo mío, ¿no? Y no lo estás aplicando en el sentido general, sino en el sentido espiritual. Y cuando tú lees la Biblia, llegas a los evangelios, en especial o específicamente los sinópticos, se le llama evangelio sinóptico a los 3 primeros evangelios porque tienen la posibilidad de compararse así entre ellos y ver las mismas historias. Y entonces tú descubres que el periodo en que Jesús está en la tierra predicando el evangelio, lo está haciendo en un momento en que no había esperanza. Si ustedes se fijan, siempre Jesús estaba seguido de multitudes. ¿Qué significa eso? La gente no tenía trabajo. Eso es lo que significa. Los trabajos no reportaban beneficios. Las personas estaban tratando de buscar la forma de sostenerse, de sacar el día, de inventar. Estaban unos vendiendo, otros comprando. Los soldados corruptos, ¿verdad? Los cobradores de impuestos, los inspectores de la ONA, que es lo mismo, ¿verdad? Todas esas personas estaban ahí, estaban andando, y a todas esas personas Jesús le traía un mensaje. Por supuesto, ese mensaje tenía que encontrar un lugar, tenía que encontrar un depósito. Esas personas tenían que cambiar cosas en sus corazones, había que romper cánones establecidos, ya sean religiosos, ya sean sociales. Se tenía que arreglar muchas cosas dentro del corazón del individuo. Entonces el texto que yo quiero leer hoy está precisamente, es un texto súper conocido, es la mujer que toca el manto, pero yo lo quiero leer y quiero analizar porque esto se parece mucho a las experiencias de algunos de nosotros. Entonces, por favor, si me acompañan al Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 43. El contexto es que vienen a donde está Jesús y le dicen que había una niña que estaba enferma. Después ustedes conocen la historia, la niña se muere. Pero en medio de todo esto, la multitud apretando a Jesús, sucede esto. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban, maestro, la multitud aprieta y oprime, y dice, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todos, de todo el pueblo, por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces ahí sigue la historia. La historia de esta mujer se queda así, ahí. ¿Qué pasó? Siguió después en la iglesia, los apóstoles la ministraron. ¿Qué pasó? No sabemos. Y la historia sigue. Entonces, ¿a dónde yo llego leyendo esto? Porque ya les dije, esto es devocional, es para mí. ¿Dónde yo llego? Bueno, yo empiezo a analizar por conocimientos anteriores las cosas que están ahí en el contexto, ¿no? O sea, una multitud, como te dije, que andaba buscando soluciones para su vida, una multitud que escuchaban a cualquier predicador y están haciendo un seguimiento de este que ahora parece diferente. ¿Ok? Parece diferente, lo que está haciendo es diferente, las cosas están moviéndose de una manera diferente y las personas están esperando algo. Entonces, en medio de esta multitud aparece una mujer que teológicamente a lo mejor no tenía mucho entendimiento de lo que era el Mesías, ni las promesas mesiánicas, ni lo que iba a venir.
O sea, aparece esta mujer que tampoco tenía un conocimiento del conflicto político que estaba viviendo todo el pueblo de Israel en ese momento. No tenía conocimiento de nada, pero sí tenía un problema. O sea, tenía un gran problema. Un gran problema que le estaba afectando. Ese flujo de sangre la hacía una persona impura. Y que automáticamente todo el que la tocaba quedaba en esa misma condición de impureza ceremonial. Entonces, esta persona estaba luchando. Aquí Lucas, algunos conocen que Lucas era un médico. Y pues le echó la mano a los médicos. Hay que cuidar el gremio, ¿no? Pero Marcos dice que no, que los médicos la habían, como los abogados, la habían desangrado, la habían quitado todo. Y que no habían encontrado, ella no había encontrado solución. Y dice dentro de ella, usando otro texto de los sinópticos, si tan solo tocare el borde de su manto. O sea, ella estaba pensando algo. Si este tipo es Dios, si este tipo es lo que él dice ser, yo no necesito más nada que tocarle el borde de su manto. Y se acercó. Y cuando ella se acerca, experimenta lo que su fe le había indicado, quedó sana. Y ella dijo, como esto es tan desagradable, ustedes saben que hay cosas que son difíciles, hay enfermedades que uno tiene que luchar, hay enfermedades que uno quisiera que nadie se enterara, que si vas al médico le pide al doctor, por favor, doctor, total discreción con esto. Y ella dijo, bueno, ya el problema está resuelto. Pero el problema estaba resuelto para ella. Pero había sucedido algo. Y es que estaba fluyendo poder. Algo estaba pasando. Estaba pasando. Jesús era todopoderoso. Él se pudo haber virado y haberle dicho, tú me tocaste. Pero él quería hacer de todo esto un extremo vivencial. O sea, él quería hacer de esto algo que la gente supiera y entendiera. Y él se para y dice, alguien me ha tocado. El razonamiento lógico de los discípulos, ¿cuál es? Maestro, lógicamente, si esto es un P9 a las 4 de la tarde, eso es lógico que te tienen que estar empujando y tocando a alguien, te tiene que haber tocado, lógico. Y él dice, no. Alguien me ha tocado porque de mí ha salido poder. Entonces, ya esta mujer se da cuenta que no puede quedarse callada. Ella tiene que testificar lo que ha pasado en ella. Y yo decía, a veces nosotros quisiéramos quedarnos callados, pero Dios nos obliga a testificar lo que Él ha hecho con nosotros. O sea, nosotros pudiéramos decir, fue tan vergonzoso. Dios sabe que fue vergonzoso lo que nosotros vivimos, ¿verdad? Pero eso hay que decirlo. Eso hay que testificarlo. Y por eso es que nosotros vamos a estar en ese grupo de locos que estamos dispuestos a morir por Cristo. Dice el canto, el testigo fiel. Testigo griego, pues, el mártir fiel. Jesús es el mártir fiel, ¿verdad? Pero no es el único mártir. Detrás de Jesús se levantan una serie de personas que están dispuestos a morir por Jesús. Llegamos al periodo de todo este tiempo de los cristianos en Roma y todos tenían que morir. Y morían. Pero morían cantando. Morían con alegría. Morían con reconocimiento del amor de Dios, de la grandeza de Dios. Y una de las cosas que la gente se preguntaban era, pero ¿y estos locos? Estos locos, ¿por qué actúan así? Y todos nosotros sabemos, lo que hemos experimentado, ese momento en que de manera escondida tocamos el manto y en ese momento cesó nuestro mal. ¿Por qué estamos dispuestos a morir por Jesús? Pero eso no puede quedarse en silencio. Eso no puede quedarse en silencio. Eso se tiene que hablar. Entonces Jesús le dice, hija, porque ya ella se ve descubierta, cuenta todo. Le dice, hija, tu fe te ha salvado. Yo pienso, bendito Dios por estas relaciones personales con Jesús. Tristemente muchas veces nosotros queremos involucrar nuestros conceptos religiosos, espirituales, teológicos con la iglesia. Y es necesario que entendamos nosotros, la iglesia no es más que la suma de todos los que hemos experimentado relaciones personales con Jesús. De no ser así, esto sería un grupo más, una fraternidad que puedes llamarle iglesia, puedes llamarle masonería, puedes llamarle logia de los caballeros de la luz, lo que tú quieras. Pero lo que hace de la iglesia algo diferente es precisamente que son personas que han experimentado lo que Dios ha hecho en su vida. Y eso es lo que crea entre nosotros una unidad.
Y esa unidad es gracias a una virtud. O sea, las conversaciones que nosotros podemos tener en nuestra familia, yo no menosprecio nada, por favor. Pero hace poco, hablándole a los hermanos de la importancia de la iglesia, le hice esta pregunta. Y vuelvo a decir, no se sienta menospreciado nadie si no eres de la iglesia. Pero esa es nuestra realidad y tenemos que hablarla. ¿Dónde pasaste el 31? No, entre hermanos. Y el primero, no, entre hermanos. Y el segundo, entre hermanos. Y el tercero, no, entre hermanos. Y el cuarto, si no lo botamos a la casa, siguen ahí. ¿Y dónde está la familia? No, yo la visité el 29 por la mañana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos plenos. Porque tenemos una relación dada desde la virtud. O sea, cuando nos encontramos con los primos, ¿cuál es la conversación? Hacer gola, 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 gola. ¿Te acuerdas cuando el caballo, cuando lo robamos el caballo? 3 minutos después, seguimos en lo mismo, hacer gola, hacer gola. ¿No hay tema de conversación? No sé por qué, pero es así, esta es nuestra realidad. Vuelvo a decir, nadie se sienta mal. A lo mejor está diciendo, ahora por eso entiendo que mi hija, ¿por qué mi hija se va a la casa? Hay una relación desde la virtud. Hay una relación desde el testimonio, de lo que hemos vivenciado. Por eso cuando llego a la casa de los hermanos, rápido salto y le digo, ni me hablen de apagones ni de chikungunya, ¿ok? No quiero, no, ¿a ti te dio? No me preguntes si me dio o no. ¿Ok? No te pregunto. No me ha dado, pero no me preguntes, vamos a hablar de otras cosas. Le dije una vez a un hermano, estaba él hablando que si entonces tú pones 2 diodos, no sé qué cosa, entonces un 0,05 amperes. Le dije, bro, estás en modo temático. Ya olvida, no, pero tú puedes poner un panel solar, ya olvídate de eso. Mañana estamos reunidos para tener la cena del Señor. No podemos ir pensando en eso. Vamos a prepararnos, vamos a orar, vamos a compartir, vamos a aclarar lo que vamos a dar, las canciones que vamos a tener. Vamos a meternos en esto. Tenemos una vivencia. Tenemos una vivencia. Dios nos ha rescatado nuestra vana manera de vivir. Esta mujer era inmunda. Ceremonialmente era inmunda. Lo que estaba viviendo era una angustia existencial. Y ustedes saben, nosotros estamos muy parecidos. O sea, a veces yo digo, de veras, está duro. Yo no estoy tonto, compréndanlo, yo no estoy tonto. Yo quiero que comprendan como pastor que yo soy un pastor de carretera, yo soy un pastor de camino. Yo no soy un pastor del templo, del seminario, yo soy del camino. Yo sé lo que se está viviendo en Cuba. Yo sé que lo que es que la policía te pare y te mire y te pida dinero, pero no te lo dice directo, pues si te lo dice directo tú pagas y le dices ya está bien, pero tienes la goma caída, no, te vamos a tener que quitar la chapa. Y tú sabes que cuando te quiten la chapa vas a entrar en la maquinaria, en esa máquina de moler sin huequitos, que te muelen y te vuelven a moler porque tienes que ir al somatón, del somatón para tal lugar, de aquí para acá, después tienes que ir al registro de vehículos. ¿Tú sabes todo eso? Y hace poco me pasó esto y un hermano me dice, oye, pero qué paciente estás, o sea, no vas a reclamar, no vas a protestar, no le vas a decir nada al policía. No. Le dije al policía, te la quito yo para que no te ensucies porque el carro está sucio. Cuando lo traté con amor y lo traté también, él mismo me decía, oye, qué pena, compadre, mira, el problema es que ya yo llamé al jefe, por eso es que te la tengo que quitar. Yo, no te preocupes, ese es tu trabajo. Quédate con tu vergüenza. Quédate con tu vergüenza. Ya después el problema se resuelve. ¿Cómo? Sobornando. A ver, no crean que no. ¿Y cómo lo hiciste? ¿Oraste? Sobornando. Un hermano me dice, yo conozco un tipo que tú le das tanto, entonces yo, perfecto, dale tanto. Y sale. Entonces ahí es donde tú entiendes que te dice, esto no es ley, esto no es justicia, esto es arbitrariedad burda. Pero ¿cómo vas a discutir eso? Entonces lo que quiero que entiendas es que yo estoy aquí. Yo no te vengo a predicar desde más allá, ni nada de eso, ni soy un ángel, yo estoy aquí. Pero aquí, en medio de todo esto, Cristo ha sido amigo, ha sido consuelo, ha sido esperanza y sobre todo, ha sido ese cuarto de amor, esa cámara de amor, donde yo he podido entrar y decirle a Dios, ayúdame. Donde yo le he dicho, me siento mal, me siento de tal forma. Y ya. Pero ustedes saben qué, perdónenme, no es soberbia. Estas cosas yo no las llevo a la iglesia porque yo digo, no hay que llevarla a la iglesia,
si yo tengo la posibilidad de orar a Dios y ver mis problemas con Dios? Porque si yo llego a esta iglesia, ¿qué va a pasar? ¡Ay, hermano, te quitaron la chapa! No, a mí no, al carro. ¿No? Te quitaron la chapa, ay, hermano, ay. Ya ustedes saben, hermano, yo voy a orar por ti, no te preocupes. Y yo, gracias. Esto de la chapa lo dije porque como tengo que recoger un grupo de hermanos cuando voy para el culto, yo, cabrón, este domingo no sale el carro porque me quitaron la chapa. Y ya todo el mundo, entonces, ¿ustedes se imaginan que yo llegue y le diga a la iglesia, me quitaron la chapa? Este gobierno es cruel. Todo el mundo sabe que este gobierno es cruel. ¿Ok? Todo el mundo sabe que esto es una locura. Todo el mundo sabe que en medio de todas las crisis se crean precisamente mecanismos represivos y la gente mala ocupan esos puestos. Y siguen haciendo estas cosas. ¿Para que yo me voy a fajar con nadie? Si la gente tiene sus necesidades espirituales y tienen que mirar al rey también. Y aparte de todo, tengo una esperanza tremenda de que un día yo voy a juzgar al mundo. Porque lo dice la palabra, que nosotros vamos a juzgar al mundo, aún a los ángeles. Entonces yo voy mirando todo el tiempo el comportamiento de las personas y yo en mi oración le digo a Dios, recuérdame esto cuando llegue el juicio final. Y tú dirás, ¿y eso es así? Así lo hago yo, cada cual sostiene su fe como quiere. Yo me entretengo de esa manera. Yo sostengo mi fe. Esta mujer estaba en esa angustia y no veía luz al final del túnel. Creo que cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. No vemos luz al final del túnel. ¿Y qué tú crees? Ahora se llevaron al otro, al que estaba verde y después maduro. ¿Qué pasará? ¿Qué verá? Los hermanos de otro lado, oye, ¿qué? Ya, dime, ¿qué? ¿Qué? Aquí sigue lo mismo. Pero una de las cosas que yo siempre he creído es, nosotros somos la sal de la tierra. La sal no se puede desvanecer. Nosotros tenemos una misión. Nosotros tenemos una responsabilidad. Y tenemos una verdad que impresiona y que al nivel que sea, tú empiezas a hablar de Cristo. ¿Te acuerdas o se acuerdan cuando Pablo empezó a hablar de aquel rey del dominio propio y del juicio venidero? Que el tipo empezó a temblar, se asustó y le dijo, Pablo por poco me convence. Qué lástima que no se convenció. ¿Cuántos años hace que ese hombre dejó de existir? Porque está establecido que el hombre muere una vez y después juicio. Ya no existe. Entonces, cuando esta mujer estaba así, en esa angustia, que lo había gastado todo, que no tenía esperanza, dijo, si tan solo tocare el borde de su manto. O sea, esa vivencia fue algo bonito. Ahora, ¿por qué yo le digo que eso es lo que nos tiene que sostener y que la iglesia es otra experiencia? Pero eso nos tiene que sostener. Porque en el momento en que Jesús dice, alguien me tocó, los discípulos, no es mala onda, los discípulos, no es mala onda, dicen, claro maestro, si todo el mundo te está empujando. Yo quiero que tú entiendas que tu vivencia, tu espiritualidad, tu relación con Dios es algo tuyo. Los discípulos nunca van a entender nada. Es normal que los discípulos digan, vamos a esperar, y si es una emoción, cuando yo me convertí, yo era muy joven y yo estaba pero tan entusiasmado, tan enamorado de Cristo. O sea, yo no tenía, escúchenme, ni un papá cristiano, ni una mamá cristiana. Yo no tenía que fingirle a nadie. Ahora soy cristiano. Yo estaba impresionado por el amor de Dios. Dos cosas me impresionaron mucho cuando llegué por primera vez a la iglesia. El amor de aquellas tres viejitas que había en aquellos tiempos. Y que alguien se me acercó, y no sé si lo decía a todo el que venía o me lo dijo a mí especial, no lo sé, pero me gustó lo que me dijo, porque me dijo, Dios te ama mucho y quiere hacer grandes cosas contigo. Aquello me impresionó, pues conmigo. O sea, ubíquense que yo soy hombre desde los 5 años. ¿Por qué? Porque cuando mi hermanito nació, que yo tenía 5 o 4 y un poquito, siempre me decían, eso está bien para tu hermanito, pero ya tú eres un hombre. ¿Ya entienden por qué digo que soy un hombre a los 5 años? Mis hermanas, mujeres al fin, niñas al fin, se portaban bien, siempre se portaban bien. Mi hermanita, qué bien se portaba. Mi hermanita tenía 11 años y tenía pelo mucho, era una muchachita pelúa y las cejas pegadas así, ¿verdad? Y no, yo me voy a guardar para los 15. Ay, qué muchachita más buena. Todo el mundo me decía, porque tienes que ser como tu hermana. Entonces, imagínense,
No puedo decir mi hermanito porque ya tú eres un hombre. Mi hermana tienes que ser como mi hermana. Y que yo llegue y que me digan que Dios a mí me ama. Que Dios no me está diciendo que ya yo soy un hombre. Que Dios no me está diciendo que tengo que ser como alguien, sino que me dicen que Dios a mí me ama. A mí eso me impresionó. Que Dios quiera hacer algo conmigo, que Dios me tuvo en cuenta. Amén. Y yo estaba tan alegre, estaba tan contento. Yo decía, estoy feliz. Pero había un problema. Y es que pronto, en esos días, tenía que ir para la famosa escuela del campo. Los mayorcitos se acuerdan de eso, la escuela del campo. Y para mí la escuela del campo era vida, era pecado, era fiesta, era todo lo que me gustaba. ¿Ok? Era todo lo que me gustaba. Y yo decía, yo no puedo ir a la escuela del campo. Esa era mi lucha personal. Nadie entendía lo que estaba pasando. Yo no puedo ir a la escuela del campo. Porque yo sabía lo que significaba la escuela del campo. O sea, fornicación, esto, lo otro. Decía, yo sentía que yo no iba a aguantar. Yo no puedo ir a la escuela del campo. Entonces, pues vinieron de la escuela. No, su hijo tiene que ir a la escuela del campo. Le dije yo a mi mamá, yo no voy a ir a la escuela del campo. No voy a ir a la escuela del campo. Yo toqué el manto y quedé limpio. Eso, por supuesto, no lo sabía en ese tiempo, pero después lo interiorizaba. Yo toqué el manto y quedé limpio. Yo no quiero volverme a ensuciar. Pero bueno, el pastor vino después entendí con el tiempo que el pastor era un hombre, un cobarde, no era alguien que estaba por cuidar las almas, sino más bien su puesto. Porque mi mamá fue y le dijo al pastor, tienes que hablar con él para que haga la cuenta. Entonces vino, me dijo, no, oraremos por ti. Perfecto, está bien, oren por mí, que bien, tienes que ir a la escuela al campo. Yo quedé limpio. Quedé limpio de la soberbia, quedé limpio de la rebeldía, era muy rebelde. O sea, yo quedé limpio de todo eso, está bien, vamos para la escuela al campo. Me dio una Biblia, un Nuevo Testamento, y me fui para la escuela al campo. En la escuela al campo disfruté muchísimo a Cristo. Disfruté el poder de vencer la tentación. O sea, fueron cosas que yo tuve que cambiar. Todo esto fue personal. Empecé a leer la Biblia. ¿Por dónde? El Nuevo Testamento de los grandes. Empecé a leer el Nuevo Testamento. ¿Por dónde se lee un libro? ¿Por dónde se empieza a leer un libro? Por el principio. Mateo 1, Mateo 2, Mateo 3, Mateo 4, Mateo 5, Sermón del Monte. El que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con en su corazón. Ay, mi madre. ¿No? Si alguien te da una mejilla, ofrece la otra. Todos los que estuvimos en escuelas de campo, internados, sabemos que para vivir bien hay que pelear. Y hay que dar duro. Y hay que reclamar, y hay que partir cabeza y todas esas cosas. ¿Ok? Entonces, a mí me vienen todos estos textos, y yo digo, ¿y ahora cómo hago? Y yo empiezo a pelear mi fe, empiezo a pelear mi batalla. Comprendan, esto no tiene nada que ver con la iglesia, esto no tiene nada que ver con los discípulos, que es el maestro, claro que alguien te tiene que tocar si todo el mundo está empujando. Esto era yo y Dios en secreto, sin tan solo tocar el borde de su manto. Esto es algo muy personal. ¿Qué sucede? Pues ahí en la escuela del campo experimenté cosas. Por ejemplo, el poder de vencer al pecado. Las muchachitas, pues lógicamente sabían que ellas eran miradas y no se ponían ropa interior, lo que les llamamos ajustadores, ¿verdad? Entonces se ponían, entonces cuando iban a subir a la carreta, ayúdame, ayúdame. Y era para que cuando tú te agacharas, pues le vieras sus pechos. Entonces, ayúdame, ayúdame. Qué actitud más linda, cristiano al fin, ¿verdad? Suelta. ¿No? Ayúdame. No, yo estaba metido en la punta de la carreta ahí. No quiero ayudar a nadie. Es que ya había leído el texto. Si miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste con él en su corazón. O sea, es una verdad que me está llegando a mi vida. 16 años tenía. Para que no piensen, ay, ¿qué edad tenía? 16 años. A veces nosotros nos convertimos y creemos que estamos cometiendo pecados en ciertas cosas. No son pecados, son costumbres que tenemos que ir erradicando. Por ejemplo, una de las cosas que yo tuve que luchar muchísimo, no en esta etapa, en esta tuve que enfrentar otra cosa, pero fue el problema con mi abuelita. Un día yo dije, Señor, yo no quiero pecar más porque la bronca con mi abuela era todos los días. Me da la gana, no me chive. No.
¿Pero por qué? Porque mi abuelita, mi gran abuelita, la que me enseñó la fe desde chiquito, pero ustedes saben cómo son las abuelitas. Que tú entras corriendo, oye, socio, fulano, trae la pelota de fútbol, y tú entras a la casa a buscar la pelota de fútbol. Mijo, siéntate ahí, vamos a hablar. Abuela, yo no puedo ahora. Vamos a hablar, abuela, habla con tu abuelita. Abuela, que tú y yo no tenemos nada que hablar. Pero mijo, abuela, déjame tranquilo. Después sale y tú, cristiano, dices, ay, qué mal. Vamos sentando a hablar con abuelita. A ver, abuelita, ¿qué tú quieres hablar? No sé, cuéntame algo. Bueno, porque tú vas a hacer estas cosas, ¿no? Entonces, ya es la cosa aquello que pasa, que ustedes saben cómo son los jóvenes, que las abuelitas tú le dices, abuela, ¿en qué te dicen? No, en nada, todo lo hago yo. Pero entonces el día que dejaste un par de zapatos fuera del lugar, te dicen, porque son unos cochinos, porque yo no voy a ver qué van a hacer cuando se muera esta vieja. Y madre me dijo, a ver, cuando yo me muera, ¿qué tú vas a hacer? Y le digo, buscarme otra mujer y ya. Que me haga lo mismo que me haces tú. ¿Por qué tú me dices estas cosas? Porque tú me estás apretando. Pasaron los años y yo empecé a trabajar en mí. Yo dije, no puede ser, este conflicto no puede ser con mi abuela. No puede ser con mi abuela. Y ahí empecé a trabajar y a orar. O sea, a ver, la pregunta es, ¿eso es pecado? No era pecado, no era pecado. Era un hábito peligroso. Era un hábito peligroso que se podía convertir en pecado. Entonces yo empecé a trabajar en esto. Y debido a que empecé a trabajar en esto, por supuesto, viene algo que se llama crecimiento. Y ese crecimiento empieza a darle descanso a la familia y la familia empieza a darse cuenta que ya tú creciste y las relaciones cambian. Una vez un tío mío me dijo, tu abuela se pone de madre, y le dije, ¿tú te diste cuenta, verdad? O sea, como diciendo, aleluya, Señor, esto es un ángel que me lo está diciendo. ¿Tú te diste cuenta cómo se pone mi abuela? Ah, qué bueno, no es que yo soy malo, era una costumbre. Bueno, en la escuela del campo, cuando yo llego, ustedes saben, yo venía también de becas. Ustedes saben lo que es la beca. Para cuando predico para otras naciones, digo un internado. Porque beca en otros lugares, ese es el lugar que te pagan, que es lindo. Aquí no, aquí es otra cosa. ¿Ok? Aquí esto es beca, es bronca, bota tirada, cabeza partida. Entonces, como tú vienes de esos lugares, tú tienes costumbres, tienes hábitos de agresión, esa agresividad natural que está en ti para poder sobrevivir y que tú te acostumbras. Pero de pronto tú estás leyendo en las escrituras que no puede ser así. Fíjense, esto no tiene nada que ver con Dios, disculpen, con los pastores, esto no tiene nada que ver con la iglesia. Yo fui a la iglesia un domingo, entregué mi vida a Cristo. El acepta a Cristo no salva, pero el día que yo lo hice sí me salvé porque fue de total entrega y sinceridad. Ok, el pastor me dijo, ve y toma, llévate el Nuevo Testamento. Ese libro a mí me estaba cambiando. Me acuerdo un muchacho, un amigo, me dijo, ¿y qué tú lees ahí? Le dije, una cosa muy linda que tienes que leer. Y en un momento me monto yo en el tractor. O sea, yo era un muchacho bastante activo, con C, para que no piensen que es otra cosa, activo, o sea, dinámico, buen deportista. Y yo tenía mi espacio en la carreta, o sea, el espacio nice de la carreta, ¿verdad? Adelante, en la parte donde el chofer, donde tú lo ves todo, donde te ubicas, donde te subes en la esquina de la carreta. Ese era mi espacio y todo el mundo me lo respetaba. Nadie sabía mi fe, nadie sabía lo que estaba pasando en mí, nadie sabía que ya yo era cristiano, nadie sabía nada de esto. Era yo y Dios. Yo había tocado el manto. Entonces, en el momento en que yo me monto en la carreta, voy, está el bulto, yo voy para mi esquina que siempre me guardaba, y cuando veo mi esquina está ocupada por un muchacho. Lo cojo por aquí y lo hago. Pero en el momento que yo lo hago, le sal de ahí, me vinieron los evangelios a la mente. Y así mismo le dije, ponte. El muchacho hizo, porque tú me empujas, discúlpame. Era una verdad de Dios trabajando aquí. Ya se acabó esa etapa de la escuela al campo, vencí, no forniqué, no miré muchachitas, no me fajé, no le quité la comida a nadie, no hice ninguna maldad. Y voy para la iglesia. Voy para la iglesia lleno de alegría. Lleno de alegría, esperando aquel primer encuentro que tuve con la iglesia de amor, bonito. Yo voy para la iglesia. Yo me había ido, o sea, en la maleta venía atrás en lo que le llamaban el camión de las maletas. Y el Nuevo Testamento se había quedado en la maleta. En aquel momento en Cuba no había Biblias.
No había Biblia, o sea, era difícil conseguir una Biblia. Y cuando yo llego, que voy para la iglesia, pensando, oh, qué bueno, viniste, la actitud del pastor fue, dame la Biblia. Y bueno, yo pensé que era una actitud de bueno, está bien la Biblia. Digo, no, la Biblia viene atrás. ¿Cómo yo sé que la Biblia viene atrás? Y entonces ya yo me quedo así como diciendo, y aquello lindo. O sea, lo que estaba pasando es que él no creía que yo había tocado el manto y que el flujo había cesado. Eso es lo que estaba pasando. Lo que estaba pasando es que aquella vez el que se emocionó fue él, yo no. Y en la emoción me dio la Biblia. Pero tuvo un mes o 45 días en aquel entonces para pensar si el haberme dado la Biblia fue correcto o no. Entonces, la vivencia linda espiritual se estaba obnubilando por la actitud de la iglesia. Fue bueno porque desde entonces mi vida, mi fe, mi caminata cristiana ha dependido de estar cerca de Jesús todo el tiempo. Y siempre veo la iglesia como algo hermoso. Yo amo mucho la iglesia, pero siempre digo, aquí hay que crecer a pesar de. Aunque se pierda todo el mundo, aunque se acabe la reunión en tal lugar, aquí hay que seguir caminando. Porque la vivencia con Jesús, la mía, fue real. O sea, lo que yo viví fue real. Y un día mi esposa me preguntó algo así como, ¿tú crees que el movimiento está en peligro? O sea, que se acabó el movimiento. Algo así me dijo. Y le dije, si tú crees que el cristianismo es un movimiento, sí está en peligro. Pero si tú crees que la iglesia son los redimidos por la sangre de Cristo, que esos son los que han sido llamados por Jesús, las ovejas de Jesús, que nadie arrebata de sus manos, esto no cae en peligro. Nunca. Porque cuando el mundo ha creído en muchas ocasiones que ha acabado con la fe, ahí cayó en algún lugar extraño un grano de fe y creció. Y ese grano dio fruto y ese grano permaneció. Entonces, hay una bendición en el momento en que esta persona experimenta esto, se da cuenta la actitud de los discípulos, pero hay como que un momento especial de Jesús para ella. Y yo quiero que tú sepas que hay un momento especial de Jesús para ti. O sea, hay un momento especial, y esto lo tienes que entender aún cuando tú te declares cristiano y seas cristiano, ¿verdad? Tú tienes que saber que aún siendo cristiano, hay un momento especial de Jesús para ti. Y lo digo porque a veces los pastores piensan que ellos no necesitan esos tiempos de silencio. Ellos no necesitan esos momentos especiales de Jesús para ellos. Y no estoy hablando de los pastores de aquí, estoy hablando de todas las personas que en algún momento de su vida pusieron la mano en el arado y están caminando. Y que de pronto un día sienten una amargura, que tú dices, contra, esto es una nueva tentación, porque hasta ayer estuve luchando contra las tentaciones sexuales, pero ahora tengo una tentación a la amargura. ¿Qué está pasando? Entonces tienes que meterte en ese lugar donde nadie te ve y tú empiezas a decir, ¿qué vamos a hacer, Dios? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque te das cuenta que todos tus amigos se han ido del país. Yo les aseguro que no viven mejor que yo en cuanto a todo lo que el Espíritu me ha permitido vivir a mí como cristiano. Pero ustedes saben que el diablo sabe hacer su trabajo. Y el diablo te hace pensar que tú eres el único que queda por acá. Y cuando tú te paras en tu barrio en que naciste y tú dices, yo aquí no conozco a nadie, nadie tiene nada que ver con mi vida, es una angustia existencial. Cuando de pronto tus hijos te dicen, nos vamos, y tú te quedas como diciendo, pero todo lo que yo he hecho para ustedes, pero todo esto, y nos vamos. Y te quedas con el famoso síndrome del nido vacío. Y dices, ¿ahora qué? Tienes que entrar al baño. Tienes que morder el palito. Y tienes que recordar que un día tocaste el manto
y que ese día tu inmundicia cesó. Esas son las cosas que me llevan a mí después a meterme en una oración genuina. Es lo que yo a veces, disculpen, entiendo, porque yo me pregunto, viendo así, llevamos muchos años en esto, predicando el Evangelio, y yo digo, veo gente que entienden tan bien y de pronto no siguen a Cristo. No entiendo por qué, pero no siguen a Cristo. Y lo habían entendido todo. Y reconocieron todo, pero de pronto no siguen a Cristo. Y sé por qué no siguen a Cristo. Por la soberbia de su corazón. Porque para seguir a Cristo hay que morir. Hay que morir todos los días. Para seguir a Cristo, tu historia se tiene que conocer. Para seguir a Cristo, tu vergüenza se tiene que conocer. Así de sencillo, se tiene que conocer. ¿Por qué? Porque edifica. Porque no nos podemos nosotros después pavonear diciendo, no, porque la multitud está perdida. El mundo está perdido. La juventud está perdida. Yo también estuve perdido. Yo también fui basura. Yo también fui una persona con un flujo de iniquidad. Pero toqué el manto. Y me miró. Y me miró. Y cada vez que pasen los años en mi vida, yo me quedo pensando de mis historias. Y a veces la gente me dice, oye, ¿qué recuerdo? Disculpe, ¿qué memoria tú tienes? Y no es que yo tenga memoria, es que yo la recuerdo. Yo la recuerdo, no me puedo olvidar de estas cosas. No me puedo olvidar de estas cosas. Yo no puedo olvidar de que un día Él me miró, de que un día Él dijo, alguien me ha tocado, porque de mí salió poder. O sea, eso yo no lo puedo olvidar. Hoy nosotros podemos decir, vamos a adorar a Cristo. Pero si tú no entiendes por qué adoramos a Cristo, tú vas a pensar que es cantar y ya. Cuando nosotros cerramos los ojos, no estamos cerrando los ojos para que alguien nos vea. Cerramos los ojos porque estamos diciendo, todo esto va a pasar. Cerramos los ojos porque tratamos de ignorar esto que está aquí y decirle, yo sé que hay algo más. Yo sé que hay algo más. Hay un momento en nuestras vidas que la luz empieza a volverse algo tan especial, porque tú descubres los textos bíblicos que has leído 1.000.000 de veces, pero tú empiezas a leer y dices, mira, pero qué bien, qué bien. Para esto tienes que tener una vivencia de un comienzo, tienes que tener una vivencia de una permanencia y tienes que tener una vivencia de un final. Final que todavía a mí no me ha llegado y a ti tampoco porque estás aquí, si no estuvieras muerto, o fuera esto un culto fúnebre. ¿Verdad? Pero esa vivencia, ese final que yo me imagino cómo puede ser el mío, que yo lo oro, a ver, yo le pido a Dios, yo le digo a Dios, yo quiero ser un mártir de la fe, yo no quiero morir de viejito en una cama, yo quiero ser un mártir, yo quiero morir por Cristo, esa es mi oración. Pero ¿saben por qué lo hago? Porque es muchos años de espera. Y yo no quiero estar en la duda, yo no quiero estar en la incertidumbre. Nosotros siempre tenemos incertidumbre. Una vez un amigo me dijo, ven acá, si hay avión para todos, ¿por qué corren? Digo, eso será en tu país. Aquí corres y te quitan el puesto. Nosotros siempre estamos en incertidumbre. ¿No te ha pasado eso? Que haces un trámite y tú sales con el papel y sales así como, ¿me van a llamar? ¿Me van a decir que regrese, que el papel no era el mío? Esa incertidumbre yo no la tengo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Él nos ha dado las arras de su espíritu. A su espíritu como arra de nuestras herencias. O sea, es como decir el certificado, la seguridad de que va a pasar. Entonces, cuando tú tienes esos momentos de adoración, donde tú puedes cerrar tus ojos y decirle, Señor, gracias. Y es una gracia que está saliendo de lo más profundo ahí, que no es mentira, es una realidad. Gracias. Tú eres fiel. Cuando tú puedes decir, ya lo oré. Yo siempre digo que si me dan 3 segundos para decir, Señor, toma esto en tus manos, soy invencible. Cuando yo oro, ya yo digo ya. De ahí en adelante, amados, créanme, no me interesa lo que pase.
pero se ve turbio lo que está pasando, no me interesa. Yo sé que ya lo oré. A veces yo le digo a la gente, óralo. Yo siempre hablo con los hermanos y hay 3 palabras que uso en consejería. Por ejemplo, una consejería cuando la gente me dice que si mi hijo está mal, que si el adolescente, yo les hablo mucho con tu hijo. Los adolescentes tienen una ebullición hormonal tremenda, pero esa ebullición hormonal, yo le decía hace poco a un hermano, eso es normal, esos son señales que él un día se va a independizar y tiene que ir preparándose para esa independencia. Entonces, cuando tu hijo es muy rebelde, que tú piensas que es muy rebelde, el tipo va bien, ¿verdad? Cuando vea que no es rebelde, vas a tener problemas porque un día vas a decir, mi hijo, ¿cuándo te vas a ir de la casa? Mi hijo, porque ya pasan las etapas. Ese rebelde, ese intranquilo, siempre va a traerte algo. Papá, mamá, yo asumo, no te preocupes, esto va por mí. Tú vas a decir, wow, ya creció. Entonces, problema con mi hijo, habla con él. Yo no sé si la gente me entiende, pero yo sé lo que estoy diciendo. Habla con él. Mucho tiempo de conversación. Vamos a hablar. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué tú crees? Después de esto, ¿qué vienes? ¿Qué viene? ¿Qué vas a hacer? Otra cosa que doy como consejo es cuando alguien me dice, ay, me gusta fulano, me quiero casar. Yo le digo a la gente, conózcanse. No sé si entiende, pero yo sé lo que yo estoy diciendo. Conócelo. Y conocer es conocer. Y otra cosa que digo también en consejería, que a veces me doy cuenta que la gente no entiende y es la que yo quiero mostrar, es esta. Óralo. Yo no sé si la gente entiende eso, pero yo sí entiendo lo que estoy diciendo cuando digo óralo. Yo no me puedo parar de ahí sin una respuesta. Aunque sea no. Pero tiene que haber una respuesta. Óralo. Hay que orarlo. ¿Hay problemas difíciles en la vida? Sí. ¿Cómo lo voy a resolver? Óralo. Óralo. Tienes que orarlo. Una vez que tú conoces a Dios a través de la oración, te vas a dar cuenta que aquella experiencia que tuviste cuando tocaste el manto se va a repetir una y otra vez. Cuando tocaste el manto, nadie se dio cuenta. Cuando oraste ahora y resolviste el problema, nadie se dio cuenta. Vas a venir a la iglesia así con una sonrisa y la gente te va a decir cosas como, a ti nunca te va mal. Y tú dices, aquí estoy. Es que ya lo oraste. Es que ya te metiste en lo privado, en ese secreto. Amados, hay que rendirse. Hay que acercarse a Dios con fe. No crean, no, esto va a mejorar, esto puede ir encharcándose más. Esto se puede volver peor que lo que hay. Para que entiendan, porque mi esposa una vez me preguntaba, ¿tú crees que se pueda volver peor? Digo, claro. Cuando ellos se vean sin recurso total y empiecen a atacar y a sacarle a la gente lo poco que tiene la gente. Así que puede pasar. Y no se te ocurra pensar, no, eso no va a pasar porque la gente no va a aguantar. Ya conocemos a la gente, ¿verdad? La gente aguanta más que una línea de tren. Puede empeorar, pero yo tengo que encontrar esa paz. Entonces, cuando yo miro todo esto, digo, lo que yo tengo, lo tengo por Jesús. Bendito Dios que nos ha permitido tener la iglesia en manos al lado, que le puedes llevar la carga. En la pandemia pasamos pruebas muy difíciles en la familia y una de las cosas más duras es que no teníamos con quién orar. Aunque nos reuníamos a orar así, los que éramos cristianos en la familia, llegar a la iglesia y traer la carga, eso es una bendición tremenda. Es como decir, aquí vino la caballería, vamos a pelear. Pero hay que orar. Hay que descargarse en Dios. Hay que ser humilde. Cuando hablamos de humildad, no estamos hablando de que andes con tu cabeza en el piso, con tu mentón en el pecho. No. Estamos hablando de esa sencillez donde tú vas a Dios y decirle así, no puedo. No puedo. Hoy ya uno tiene cierta edad y anda con los hermanos jóvenes de la iglesia y a veces te sientes, crees que puedes y vas a hacer algo y los hermanos te dicen, no,
no viejo, déjame a mí. Y yo, ¿qué? ¿Qué dijo? No, viejo, yo soy una fiera todavía. No, no es así. Sé humilde. Amén. Gracias, brother. Gracias, le decía hace poco a alguien, me bendice como has crecido. Ese que pone ahí el hombro para que otros apoyen, me bendice. Ese crecimiento, ese caminar. Dice el texto, y ya con esto termino, que no se ciña el que se pone que no se alaba el que se ciña la armadura, sino el que se la desciñe. O sea, no es empezar, caballero, es terminar. Y eso es lo que nos toca a todos. Vamos a inclinar nuestros rostros, por favor. Y hay un canto que dice, Señor, me tomaste de lo último atrás de la manada. Amados, miren, esta mujer lo había gastado todo en los médicos. Muchos de nosotros estuvimos buscando un ideal para enredarnos. En mi vida, yo estuve buscando un ideal. Yo no quería saber nada de este país, de este sistema. Yo quería ser el libertador. Pero un día escuché cuando aquello en los años 80 se ponía Radio Martí y en La Habana con un pitico. Escuché una mentira que dijeron ahí en Radio Martí, una mentira verificable por mí. Y en ese momento me quedé yo desnudo de ideales. Porque dije, ¿ahora qué? ¿Y ahora a quién sigo? ¿Ahora a quién sigo? Meses después encontré a Cristo. Encontré un ideal. Fui parte de una iglesia establecida, una denominación con su dogma, con su doctrina. Pero a los pocos años descubrí que esta religión estaba muerta. Que no había nada interesante, que aunque la verdad estaba en sus libros, no en sus vidas. Y que con este tipo de verdad en libros no se puede salvar nadie. Que el mundo necesita modelos. El día que fui a darle una queja a Dios, Dios me dijo, eres tú el que tienes que ser modelo. Me quedé sin palabras y a partir de ahí empezó el esfuerzo de crecimiento. Hay que crecer. Y cuando uno mira atrás, pues dice uno, ¿por qué a mí? Bendito Dios que nos permitió a nosotros ser humildes. A todos los que hoy tenemos el corazón doblegado ante el Rey. Bendito Dios que nos permitió ser humildes. Bendito Jesús que aunque los discípulos quisieron justificar, Él se vino para atendernos a nosotros personalmente. Aunque existieran iglesias, denominaciones, pastores, ministros, Él se detuvo a mirarnos a nosotros. Razones para una consagración. Si eres cristiano, te voy a decir lo que dice la palabra. Aviva el fuego del don que hay en ti. Avívate. Despiértate. Esto es lo mejor que nos ha pasado. Si no eres cristiano, por algo estás aquí, tienes una intención. Si tan solo tocares el borde de su manto, si tan solo tocares el borde de su manto, serás salvo. Gracias, Jesús, por habernos tomado de lo último atrás de la manada, Señor. Gracias. Me tomaste de lo último de atrás de la
Señor, me escogiste me escogiste de lo vil menospreciado del de lo mundo. vil menospreciado. Era yo. Del mundo era yo, lo más sin cuerpo, me hiciste hombre y me enseñaste a caminar. Diste tu vida y en la cruz moriste por mí y me tomaste, me limpiaste para mí, me apartaste para mí, Señor, ¿quién era yo? Señor, ¿quién era yo? Señor, Me tomaste me tomaste de lo último de atrás de la manada. de lo último de atrás. Si lo crees, cántalo. Señor, me escogiste de lo vil menospreciado, del mundo era yo, lo más de un cuerpo, me hiciste hombre y me enseñaste a caminar. Diste tu vida y en la cruz moriste por mí y me tomaste, me limpiaste para mí, me apartaste para mí, Señor, ¿quién era yo? Señor, ¿quién era yo? Señor, ¿quién era yo? Cuenta la historia que en medio de una fuerte persecución empezaron a gritar: queremos a Policarpo. Policarpo era el líder, se conoce como el Asiarca, porque era el líder de las iglesias de Asia, un hombre de Dios, un hombre de 92 años, se había convertido a los 6 años. Y bueno, orientación del César: busquen a Policarpo, hay que matarlo. Y los soldados salieron a buscar un tipo muy malo, un tipo con cara de oro, no sé qué cosa. Y cuando se encontraron a Policarpo, se encuentra un venerable anciano de 92 años, ¿no? Y dice que cuando lo llevan, o sea, cuando él se va a atar las sandalias, dice que hacía muchos años él no se ataba las sandalias porque los hermanos siempre estaban dispuestos a atar las sandalias. Y llega allí ante aquel hombre y le dice: mire, usted ya anciano, concédase una muerte tranquila. Y Policarpo dijo una frase que quedó en la historia, por lo menos así lo recogen: 86 años le he servido, nunca me ha tratado mal, lo he de traicionar. Cuando a ti te venga una tentación, yo sé que las tentaciones son fuertes, son duras. No menosprecio la tentación de nadie, porque en el momento en que estás pasando la tentación, parece que el mundo te va a tragar. Pero dice la Biblia: resistir al diablo y él huirá de vosotros. Y una de las tareas que a veces yo hago en mi vida es recordarme las tentaciones que yo tuve. Y que en esos momentos, en los años 20 de mi vida, yo decía: no voy a poder. Pero Dios me ayudó a pasar. En los 30, Dios me ayudó a pasar. Y así. Y hace poco un joven me llamó y me dijo: ¿cuáles eran tus luchas a los 19 años? Le dije: mis luchas a los 19 años
Ninguna. A los 18 años, yo había recibido de Dios una segunda oportunidad. Y estaba disfrutando de esa segunda oportunidad. No quería pecar. A los 19 años no tenía lucha. Estaba entregado a fuego con esto, estaba metido en un agradecimiento total, porque sí, había pecado, había caído. No tenía pastores, no tenía iglesia, eso era una locura. Pero Dios me había dado una segunda oportunidad. A los 19 años no estaba haciendo otra cosa que disfrutando esa segunda oportunidad. Pregúntame otra etapa de mi vida, pero esa la recuerdo muy bien, porque yo conocí un Dios de misericordia. Entonces entiendo cuando Policarpo dijo: tantos años le he servido y nunca me ha tratado mal. Cuando parece que ya no merecemos nada. Me acuerdo que en una actividad de jóvenes, estoy hablando de la religión donde estaba, alguien se paró y dijo: no, yo propongo a fulano, o sea, a mí, como líder de los jóvenes. Y otro pastor de otra iglesia dijo: no, fulano no puede ser líder de los jóvenes porque él no tiene testimonio. Y yo me quedé así diciendo, yo por dentro me decía, pero si ya Dios me perdonó, pero si ya Dios me dio una segunda oportunidad, ¿por qué dice esto? No es porque ese hombre fuera malo, es porque somos hombres. Por eso te digo, la iglesia puede hacer juicios a veces de tu vida. No te pongas guapo, no te pongas guapa. Ellos no entienden cosas. Jesús sí entiende cosas. Por eso mi adoración es a Cristo. Gracias a Dios por mis hermanos, gracias a Dios por mis pastores, gracias a Dios por todos los que caminan conmigo, por esta caminata de años. Pero mi adoración es a Cristo. Terminamos con canto: digno eres, Señor, de tomar poder. Digno eres, Señor, de tomar poder. Amén. Toda autoridad. Grande majestad, eres el Señor, gran libertador, el testigo fiel, Soberano Rey. soberano. Una vez más, digno eres, Señor. Digno eres, Señor, de tomar poder, toda autoridad, grande majestad, eres vencedor, gran libertador, el testigo fiel, soberano Rey, para ti, imperio y majestad. Eres tú, perfecto en santidad. Eres tú, perfecto en santidad. Tuyos son la gloria y el poder. Tuyos son la gloria y el poder. Eres Dios, perfecto, recto y fiel. Para ti, imperio y majestad. Eres Dios, perfecto, y te adoramos, santo, te alabamos, te adoramos, santo eres tú.
eres tu Señor. Santo eres tu Señor. Padre amado, muchas gracias te damos por esa gran bendición de poderte decir todo lo que eres para nosotros, Señor. Gracias por entrar, Señor, a nuestras vidas, por llegar a nuestros corazones. Y gracias por permitirnos, Señor, ser parte de ese grupo de testigos que han experimentado que la sangre de Cristo limpia el corazón, limpia cada pecado, limpia nuestras vidas, Señor. Te engrandecemos porque podemos hacerlo. Gracias. Amén. Amén. Dios les bendiga, pueden sentarse. Muchas gracias por su gentileza.